porque la acción de ofrecer la sangre era una acción legal, no era una petición, era algo legal que él iba a hacer. Por eso es de que él es el único que puede hacernos justos, porque justamente pagó, y pagó porque obedeció, porque estaba él en la habilidad de poder pagar el precio por el pecado. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Cuando leemos en el capítulo 2, dice cómo él fue habilitado para pagar el precio por el pecado. Pero note conmigo esto tan interesante, porque cuando usted lee este versículo dice, pero yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador. ¿Cómo sabían los discípulos que iba a confirmarse que él estaba en la presencia del Padre? ¿Cómo sabían los discípulos que en realidad él no solamente había ascendido como Enoc, como Elías, sino que se había ido directamente a la presencia del Padre? Cuando ellos recordaron que él les había enseñado que cuando él se fuera iba a rogar al Padre, que es lo que dice Juan en el capítulo número 14, léalo conmigo por favor, que es muy interesante este versículo. Y yo rogaré al Padre. ¿Cuándo rogó Jesús al Padre? Cuando estaba frente al Padre, ofreciendo la sangre, ofrece la sangre, y la primera petición que él le hace al Padre es, Padre, yo no puedo dejarlos solos allá abajo, porque si los dejo solos, el enemigo se los va a devorar. Entonces, ¿sabes qué? Por favor, envíales al Espíritu Santo, que es igual que yo, igual que tú, que baje, que los cuide, que los proteja, que los guarde, que los guíe a toda la verdad, que les enseñe la verdad, que todo lo que oiga de nosotros se los haga saber. El Espíritu, por favor, Padre, envíaselos. Cuando él presentó el sacrificio, no clamó piedad por el sacrificio, porque era algo legal. Pero cuando él clama al Padre, hace su primera rogativa al Padre, lo que está diciendo el Señor, pruébales ahí abajo que mi muerte, que mi resurrección no fue en vano. Señor, envíales el Espíritu Santo. Y note conmigo algo sobrenatural que podemos leer y podemos confirmarlo en la palabra del Señor. Usted lo puede confirmar en la palabra del Señor. Es que 50 días después de que había el Señor muerto y resucitado, 40 días después ascendió, y 10 días después dice la palabra del Señor que se levantó de entre los muertos. Perdón, ascendió. Él resucita, se levanta, está 40 días con sus discípulos, enseñándoles el evangelio del reino, instruyéndoles en lo que han de vivir como creyentes, y luego 10 días después de haber ascendido, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso quisiera hablar con usted, aprovechando de que vamos a tener un tiempo extra en esta tarde. Lea conmigo en el capítulo número 2, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mire lo que sucedió. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, sin excepción alguna, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí hay un gran debate teológico, pero yo pienso que los que debaten es porque no han tenido la experiencia. Y posiblemente si yo no hubiera tenido la experiencia, estuviera en la misma plana, en el mismo nivel, estuviera debatiendo si es o no es así. Yo quisiera invitar a aquellas personas que todavía niegan que el Espíritu Santo puede llenar a una persona con la señal de hablar en lenguas, a que dobleguen sus rodillas. Si creen en el mismo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que ascendió a la diestra del Padre y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, déjeme decirle, la primera rogativa que él hizo fue: Padre, no los dejes desamparados, envíales el Espíritu Santo. Ahora, note conmigo, cuando él resucitó, cuando él se levantó de entre los muertos,
y estuvo 40 días con sus discípulos. En Juan capítulo número 20, versículo 22 dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí nosotros no vemos que hablaran en lenguas. Ahí nosotros no vemos de que ellos empezaran a recibir llamas de fuego sobre su cabeza y que empezaran a hablar en lenguas. Y déjeme decirle, hasta se embriagaron del Espíritu Santo. Eso es bastante interesante. Entonces, note conmigo estos detalles. No hubo lenguas cuando él sopló sobre ellos. ¿Por qué? Porque el soplo era para que el Espíritu entrara en ellos y les diera entendimiento de la palabra que él les estaba enseñando. Ahora, en Hechos capítulo número 1, después de que él ya ha soplado sobre ellos, les dice: ahora vayan al aposento alto, esperen ahí hasta que reciban dunamis, poder del Espíritu Santo. La palabra dunamis en griego significa capacidad, capacitación, significa habilitar algo, darle energía a algo para que funcione. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo viene a capacitarnos para ser testigos. Estamos hablando que es el Espíritu Santo el que nos capacita para la expansión del reino. Y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la resurrección. Testigos de que él ya había llegado a la diestra del Padre, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que ahora usted y yo, mi querido hermano y amigo, podemos acercarnos libremente a la presencia del Padre porque tenemos un intercesor por nosotros. Pero óigame, esa confianza solamente se obtiene cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. No cuando está contigo, no cuando está en ti, sino cuando está sobre ti. Y para que esté sobre ti, tuvo que haber estado contigo, en ti, y entonces va a venir sobre nosotros, bajo la unción del Espíritu. Ahí es donde entran las palabras pentecostales que estamos utilizando en estos tiempos, como unción, como ungimiento, como llenura, como el fuego del Espíritu. ¿Cuántas palabras estarán utilizando? Sin embargo, a lo que nos referimos es al hecho de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, tenemos una llama de fuego sobre nosotros, tenemos la unción del Espíritu, tenemos el ungimiento, que es la analogía que se utiliza para hablar de la llenura del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando ungían a un sacerdote, le derramaban sobre su cabeza un tarro de aceite. No entiendo por qué hoy estamos derramando aceite, si la Biblia solo dice que hay que usarlo únicamente para ir a orar por los enfermos, y el que debe usarlo son los ancianos de la iglesia. Bueno, pero no es el tema. Sin embargo, cuando hablamos del ungimiento del Espíritu Santo, el que unge no es el pastor, no es el ujier, no es el diácono, no es la diaconisa, no es el apóstol, es Dios el que va a derramar el Espíritu Santo sobre tu vida para capacitarte, para que puedas hacer el propósito por el cual estás en este mundo. Jamás había yo podido comprender de que Dios tuviera que capacitarme, que no es la capacitación universitaria que he obtenido, no es la capacitación teológica que he obtenido, sino es la capacitación que el Espíritu Santo me da para poder predicar las buenas nuevas y llegar a aquellos que no conocen al Señor. Ahora, eso no quiere decir que no vayas a capacitarte, no quiere decir que no vayas a estudiar teología, no quiere decir que no estudies la palabra del Señor. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando está sobre nosotros, lo que hace es recordarnos la palabra que hemos estudiado, recordarnos la palabra que hemos aprendido, recordarnos la palabra que estamos indagando cotidianamente en nuestras vidas, lo que hemos investigado de la palabra. Lucas, siendo un doctor en medicina, tuvo que indagar, tuvo que investigar para poder escribir su evangelio y los hechos de los apóstoles. Y esa investigación quedó plasmada en las Escrituras,